Hagamos el curso juntos. Ya. De relato. Oye, la Católica tiene nuevo entrenador y fue presentado. Daniel Garnero, que tiene pasado como jugador, no le fue muy bien, algunos le cuestionaban incluso el compromiso. Yo esto solamente lo analizo desde lo que dicen y desde lo que cuentan, porque yo no me acuerdo de lo que fue la estadía de Garnero. Se habla de un jugador con un talento ¿Qué edad tenía el 96? tremendo. Tenía 5 años. Pero claro, tampoco es como, no sé, a ti te dicen, yo la cantidad de cosas que he visto del Beto Acosta, pese a que es más o menos la misma época, del Beto Acosta, de Gorosito o de Marcelo Sala, Sí. pues son jugadores que trascendieron. No es lo mismo que ver lo que pasó con Garnero en la Católica, que está como medio en el olvido. Sí, o sea, es que son jugadores que eran un muy jugador que llegó buenos, con pero que mucho no cartel trascendieron. apuntado y ahora como entrenador la dio muy bien. Yo creo que hay varias cosas que analizar de la Católica. Ya vamos a estar con las declaraciones. Yo no sé qué es lo que ustedes piensan, pero para mí, más allá de ganar, lo que es fundamental para la Universidad Católica es recuperar su identidad. Católica es uno de los pocos equipos del fútbol chileno que tiene una manera de jugar. Es verdad que uno puede encontrar a lo largo de la historia de Católica equipos que han conseguido títulos con maneras diferentes. Beñat San José, un ejemplo. Pero yo creo que el hincha de Católica, o sea, todos quieren ganar, eso es obvio, los hinchas de todos los equipos quieren ganar, pero creo que el hincha de Católica tiene un tipo de paladar, una manera de ver el fútbol. Creo que muchas veces en Católica solo con ganar no alcanza. Hay que ganar, pero hay que creer en el equipo, en una manera de jugar bien, que creo que es algo que se le extravió, el jugar bien, y también la elección del entrenador. O sea, Thiago Núñez, yo creo que no respondía a ninguna de esas cosas. No cuajaba con el Para sello mí, que ha tenido históricamente la pifiaron con Católica. Thiago Núñez. Para mí fue un remate afuera total. O sea, porque tampoco es que mostró Thiago Núñez como... Tuvo un par de partidos y decís, bueno, algo juega Católica, pero nunca fue un técnico Thiago Núñez que tú decías como... Es del paladar histórico del hincha de la Católica. Sí. Era muy pragmático, era como un técnico como que no transmitía nada Thiago Núñez. Y yo creo que esto también le termina costando la salida. Vamos a ver ahora. Más de reacción, o sea, más de equipo que espera ver qué es lo que hace el rival. Y Católica, ¿Qué proponer? o sea, los mejores equipos de su historia son los equipos Que proponen, que protagonistas. someten. Sí. Yo creo que aterrizando un poco esta idea, porque hablamos, claro, de lo que le gusta el paladar cruzado, pero yo creo que es un tema de fútbol de posesión, fútbol ofensivo, que a lo largo de, no sé, del tetracampeonato, yo creo que donde mejor se reflejó fue con Gustavo Quintero y por ratos con Holland. Sí. Sin duda que Thiago Núñez no respondía a nada de eso. Garnero, por los antecedentes que tenemos en el fútbol paraguayo, es un técnico que al menos propone eso. Ahora hay que ver cómo lo puede llevar a cabo, pero yo creo también que Católica tiene un problema que va más allá y que tiene que ver con lo que tiene en el plantel. Católica no tiene una oferta de jugadores para jugar a lo que siempre ha jugado Católica. Pero no perdón, tiene ¿pero volantes ¿tiene los jugadores habilidosos, para no jugar tiene como mixto. siempre ha jugado Garnero? ¿Cómo? ¿Tiene los jugadores para jugar como siempre Es ha lo que jugado está diciendo Garnero? Arturo, Claro, que no. yo creo que no. Y yo creo que por eso el mercado de fichajes, Fran, es de esos mercados donde la Católica no tiene margen Sí. de error. Ahora, yo me acuerdo que cuando se oficializó la llegada de Garnero, estuvimos con Jorge acá. Vino Jorge Cubillos a hablarnos precisamente de eso y nos decía que Garnero de cierta forma se escapaba un poquitito del presupuesto que tenían para, no sé si se acuerdan, del Tema presupuesto que perfecto. tenían para el DT. Entonces, pensando en que faltan las piezas para que el equipo pueda jugar a lo que básicamente, valga la redundancia, él juega, ¿cuánto te va a mermar la llegada del técnico? La misma posibilidad de traer algún refuerzo que te pueda cumplir en los sectores donde están bajos. Porque no va a ser la misma cantidad de plata entre eso y lo extra que les ha costado el tema del estadio. Las arcas no son del... ¿Qué necesita la Católica? Yo creo que Mixto. o sea, Sí. si puede ser un Mixto. jugador. Yo creo un futbolista creativo, que puede ser un 8 o un 10 o esta definición de Álvarez 8-10, pero un Yo tengo un jugador nombre. Un Joe Abreu. Ese nombre a mí se me viene del medio ¿Te local. gusta? Estamos conectados, Para Mike. Católica yo creo ¿Calzaría? Y encaja Joe bien. es del perfil. Por Sí. ejemplo, hoy día para la vecino decía, yo tengo contrato hasta mitad de año. O sea, me pueden venir a buscar, dijo. O sea, hasta ahí. Pero yo creo que es uno de ese perfil y otro un poco más de ambas áreas. Ida y vuelta. Del ida y vuelta. Porque creo que... que lo ha Zucchi- buscado y no lo ha conseguido. Porque tiene, por ejemplo, está Medel en la posición de contención, está Faría y está Valencia. Defensas tiene y buenos. Sí, tiene dos buenos. Yo creo Pero que una Valencia dupla de se va. central que está inamovible, creo yo.
Valencia, tú dices. ¿Valencia se va o se queda? ¿Qué vale? ¿Cuál? ¿El pollo o no el pollo? Yo, No, estoy hablando de yo. Johan. Pensando en que iba en caso de que se vaya y de que le lleguen ofertas, porque tampoco está asegurada su continuidad, va a necesitar a alguien. Yo creo que hoy cumpla no con eso. es prioritario. No. Que... Ahora, ¿Un reemplazo de Johan Valencia? ahora, en todo caso, Garnero tiene que llegar y me imagino que él cuando firma dice, ok, pero Sí. tengo una ventana de pase ahora. Yo tengo visto dos jugadores, que yo los conozco de Olimpia, los conozco, qué sé yo, de fútbol paraguayo, que juegan Rubio New de Paraguay, por ejemplo. Puede ser un jugador que nadie conoce a un precio... Me gusta, tráiganmelo. Porque él también tiene que llegar con 1 o 2 jugadores de su corral, que sean como, oye, yo creo que con estos jugadores que son míos, que los conozco, vamos a andar bien. Porque tampoco, pero nosotros estamos pensando mucho como acá en el fútbol chileno, como quién podría ser de acá. Pero él viene a dirigir en varias partes, tiene que tener Católica jugadores tiene que le cupo, guste. además. Sí, es que se ha pegado Entonces- algunos fallos cuando va a buscar jugadores de afuera. Por eso yo digo que tiene que ser alguien del corral del técnico. Tiene que ser de él. Que sea, a mí me gusta este jugador, lo dirigí en tal equipo y yo creo que no es tan caro. Veamos Pero la alternativa. a lo mejor eso puede ser una vez que arranque la próxima temporada, porque yo no sé si ahora precisamente Para tener tiempo para ver. y va a tener la oportunidad de Sí, tener puede los ser. jugadores que él quiere. Pero también sería terrible para él y para las presiones de la Católica darse cuenta que ya no puede. Le trajeron jugadores, por ejemplo. Sí. Se da cuenta que a la fecha 3 de la vuelta del campeonato, no tengo jugadores. Pero También eso es igual hay terrible para el que, entrenador. no con Católica, sino esto para todos los equipos, hay que aterrizar un poco las expectativas. Los mercados de mitad de año en el fútbol chileno no son... No son Bombante. rimbombantes. Para nada. O sea, el del año pasado fue marcado por la presencia de Colo-Colo Libertadores, que fue a buscar a Correa Claro. y a Isla, y lo de la U de echarle a Aranguis, pero fue una oportunidad pero de mercado. no son numerosos. O sea, si Absolutamente. llega alguien bueno, llega uno Sí. o dos. Total. O sea, ahí llegó Correa Y y Isla. Sí. En el caso de Colo-Colo. Pero La U llegaron llegó dos. así un titular, en general, esa es un poco la tendencia. Más aún si es que Católica no tiene competencia internacional. Por eso yo pienso porque claro, siempre de hecho, casi siempre el ejercicio de los hinchas a mitad de año es y si vendemos uno, no sé qué, se Claro. pueden traer 4, pero en general... Es raro vender por más de $250,000. Claro, no, y además los equipos como que tienen los presupuestos, casi todo esto se ve a fines del año pasado y se gasta casi toda la plata en el fútbol chileno a comienzo en de el año, verano. salvo lo que dices tú, que haya ingreso extra, como le pasó a Colo-Colo, o le pueda pasar ahora a la U por ir a la Sudamericana, que se le pueda abrir un poco el apetito. Pero en la Católica, el factor estadio pesa para ir Sí. a buscar más nombres. Para mí sí. O sea, yo creo que sí. Pero por un tema económico. O sea, y yo creo que a Carnero le tienen que haber dicho, por lo menos en el primer año, no nos pidáis traer a un jugador tope de gama porque estamos con lo del estadio. Y él No, tiene no, que- pero y él tiene voy a que- lo No, contrario, yo voy a lo hice al contrario. revés. Ya que el estadio supuestamente va a estar de cara a la segunda que pese a rueda, favor. segunda fecha de la segunda ok. rueda. Claro, tú decís, oye, ¿sabéis qué? Vamos a debutar, estadio nuevo, tenemos Sí. estamos ahí en la tabla de posiciones, Pero ahí y me- se te abre un Un poco poco el como apetito lo del por eso. centenario de Colo-Colo. Claro. Ojalá que no No, termine no, bien. pero Sí, está sí, bien, eso, pero ese es es un hito. ese es el concepto, hito. claro. Sí. No, a lo que voy yo es que yo por lo menos no sé cuál es el formato del pago del estadio, porque el estadio puede estar listo, pero lo podía estar pagando a 2 años más. ¿no? Siempre No, se lo dijo no que eran sé. presupuestos paralelos. Ya, bueno, Lo han mantenido. ok. Es que es el punto. Si es Siempre así, se dijo que bueno, si el es tema así, bueno, estadio no iba traigamos a a influir Messi. en la conformación del plantel, pero después terminó mermándolo. Son presupuestos, son presupuestos paralelos, sí, pero se cruzan. Sí. O sea, Católica ha tenido muchos Se tienen problemas que con cruzar. la venta de abono. Católica se hace un estadio más grande para llevar más gente al estadio y está llevando menos gente ahora de la que llevaba habitualmente. Pero el pero- estadio pero- se va a o sea, llenar y va... Pero eso es. Eso va a explotar. Es un factor. El factor Santa Laura, yo creo que importa. O sea, es porque es Santa Laura. ¿Qué cosa? Que la Católica no está llevando a la gente que debería llevar. Por eso lo que yo te digo es que si Católica jugara en el nuevo cuando No, juegue hay en el mucha nuevo más San gente, Carlos de todas Apoquindo, maneras. más allá de que una inversión muy millonaria que se tiene que pagar, hay un montón de ingresos que van a volver a ser como antes, Sí. o que incluso van a ser superiores porque el estadio va a tener otra capacidad, porque se pueden vender palcos. Entonces, si las cosas se dan más o menos bien, la Católica debería tener un presupuesto mejor que el de los, por lo menos el de los últimos Ahora. 2-3. Ahora es fundamental para estos clubes vender jugadores. Sí. Más allá de esto. Ahora, a lo que voy yo, tú podéis tener el estadio bonito, lo que tú queráis, pero si la Católica sigue estando octavo en el campeonato, la gente, aunque tengáis el mejor estadio del mundo, A la eso gente iba no yo. va a ir. Y a eso iba yo la como- plata de la copa. Lógico. A estar acorde en lo deportivo Exacto, con lo de la totalmente. infraestructura, que yo siento que aparte, más allá del tema de la inversión,
Católica tener localía y tener nuevamente su casa, tener nuevamente la opción de jugar Debería en su jugar, cancha, sí. creo que puede ser un potenciador importante de cara al segundo Es que semestre. ahí se acaban las excusas para que te vaya mal. O sea, Estoy de muchas acuerdo. veces a lo mejor podríamos escuchar, no, si vamos a levantar el rendimiento, no es lo ideal estar cambiándonos de locación durante los fines de semana, nos falta nuestro estadio, nos gustaría, etcétera, etcétera. Uno puede escuchar muchas Sí. cosas al respecto, pero una vez que el estadio esté, ya se acabó esa excusa. Entonces ahí hay que ponerse jugar. a trabajar aún Sí, más, totalmente. porque la Católica no tiene un plantel para estar en la posición que está. Sí. No te digo que sea un plantel, porque no me parece que sea un plantel para pelear en los primeros puestos. Siento- en ningún caso, sí. pero sí para estar en zona de copas, Total. pero tranquilo. Yo siento que la dirigencia o sea, que el Tati y Tagle perdieron mucho con el mal rendimiento de la Católica, porque ahora tienen mucha más presión. Sí. Ya, estadio nuevo, pero ahora tienen la presión de jugar bien la Católica, tiene la presión de ganar en el nuevo estadio, cosa que no hizo en todo este periodo, porque si la Católica hubiese jugado bien y hubiese estado peleando arriba y todo, no sería tanta presión para la Católica volver a jugar bien en el estadio nuevo. Siento que ahora van con un peso extra la Católica para el estadio nuevo. Tienen que jugar bien. no queda Pero, es verdad, pero los números no mienten y no lo tengo acá, pero lo vi hace poco. Católica siendo local en San Carlos tenía como sobre el 70% de Sí. rendimiento y Católica siendo local en todos los estadios donde ha hecho local, La Florida, Santa Laura, el Nacional, Concepción, Temuco, Rancagua. No, sí. Es imposible mantener un rendimiento con Y si todos esos no, cambios de no me localidad. acuerdo en ese ¿no? partido Unión Católica, ¿te acuerdas de un 2-2 que se jugó en La Serena? No sé quién fue local. No me acuerdo. Te Se mentiría. jugaba al mismo día que un superclásico. Bueno, por lo menos 6, 7 estadios. Sí. Yo creo que. Bueno, ahí la estadística estaba cerca del 30-40%. O sea, Muy poco. Católica siempre se hizo fuerte en San Carlos de Sí, Apoquindo. estoy de Era un acuerdo. estadio Era difícil era un ganar a la estadio Católica. difícil Pero ganar. tenía el paralelo de la U también. ¿Cuánto benefició a la Universidad de Chile volver a contar con el Estadio Nacional semana a semana? Que antes era un factor importante tener que salir de Por Santiago torneo muchas nacional, veces. ¿qué partido ha perdido la U desde que volvió el Nacional? Por torneo Con nacional. la Católica, El gol de San Pedri. Me acuerdo unos de principio de. o sea, unos perdió de con principio de Magallanes en año. Copa Chile, pero claro, Pero no creo es que torneo no, perdió nacional. Con el Coquimbo torneo. con Cobresal perdió uno. O empató. Con Coquimbo Cobresal. Yo te diría con que. Cobresal perdió. No, O empató. 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 Yo te diría que O perdió Coquimbo. con Católica. Después perdió con Magallanes. Perdió con Estudiantes. Sí. No sé si tiene otra derrota. Pero eso también es un Te poco habla lo- de lo que... Lo que pesa una pesa. localidad. Sí, total. Sí. No recuerdo la otra derrota. ¿Sabes que uno lo atribuye mucho al Porque con Audax pierden... en no, La pero Serena? fue Audax... Local en La local. Serena. Con 2000 personas de aforo. Sí, increíble. Tú- cuando uno habla de la localía, uno lo asocia mucho a la gente, a Sí. que esté de- A la presión que Tu se casa. ejerce. Sí. Pero sabes que una vez hablando hace como un año y medio con un especialista, Voy a estar muy de acuerdo con lo que Chileno. vaya a decir. Yo sé lo que hay que decir y estoy de acuerdo. es que no sé, yo creo que no. A ver, bueno, dale. Telepatía. Un especialista físico chileno que incluso trabajó en el Real Madrid, hizo todo el tema en el Real Madrid, trabajó en el Real Madrid, decía que desde el punto de vista de la ciencia, el desgaste que hace el viaje a un deportista de elite, de alto rendimiento, un viaje le genera demasiado inconveniente muscular en su rendimiento. O sea, el viaje, como el mal dormir, incide mucho en el rendimiento de un futbolista. Y él decía que los equipos que no son, o sea, que hacen estas localidades, por ejemplo, le pasó a la U y a la Católica, que tenían Muy que intimidante. viajar a Rancagua y a Viña para ser local y después hacer visita y viajar. Perfecto. Eso en el rendimiento, en la recuperación. Igual te afecta. Termina matando. Pero te hace mucho, Obvio, mucho daño. porque después tenéis que viajar a jugar de visita. Entonces estáis viajando todo el año a la Sí. larga. Y si le sumáis competencia internacional, ya... el tema- Estáis arriba de un avión o de un bus todo el año. Sí, totalmente. Ella sí no cosa nada que ver. Así que no Ya, pero estábamos- espérate, ¿qué ¿qué iba a estábamos decir? conectados, ¿Qué estábamos iba a decir? conectados. Me interesa saber. Ah. ¿Qué pensaste No, que iba a decir? era una cosa totalmente ¿Cuál? diferente. Pero dila. No, sí, lo voy a decir. Yo pensé que te iba a ir a que los equipos cuando salen de su casa van con menos presión a jugar de visita. Les pasa mucho. Van con menos presión, porque a la larga no tienen tanto que perder más que cuando juegan de local, que estáis como obligados todo lo a ganar mismo en el 100%. fondo. Yo creo que cuando un equipo como la U o Colo-Colo, A Everton le pasa. Everton de visita es el Real Madrid. Católica no no lo digo porque no recuerdo Católica peleando el descenso, pero la U o Colo-Colo peleando el descenso,
Yo creo que Era mejor la de prefieren visita. jugar de visitante Sí. que de local. O sea, como Porque es un público la- que el- es una tensión brutal. sí, el murmullo, Sí, el sí. sentir que... Y Colo Colo jugó sin público ese tiempo en todo caso. Bueno, y la U también. Los últimos partidos Desde Claro. la invasión con Curicó. con Curicó. Pero sin duda yo creo que es en esos momentos malos como que la presión empieza a afectar Sí, también. total. Debe haber jugadores y jugadores. Debe haber Absolutamente. jugadores que prefieren jugar de local, pero Sí. lejos, aunque sea el peor momento Sí. del equipo. Arturo Vidal, por ejemplo. Sí. De Y- los jugadores que siento que le daría aún más, esa presión la transformaría en, no sé, en huevo, en garra, lo que Hoy- lo que hoy lo se puede ver caracteriza. eso, po. Hoy Por la Arturo actitud que Vidal tiene, puede- yo creo que es de ese tipo de Y jugadores. debe haber jugadores que prefieren jugar con 1000 personas, ojalá. Sí, totalmente. Lo más relajado Estoy de posible. acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Como del tipo de persona, o sea, va mucho en cómo se desarrolla cada Bueno, uno. y por eso hay jugadores de equipo grande, Hay jugadores, jugadores de equipo... entrenamiento